del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, quiero hoy meditar un poco con ustedes acerca de esta fiesta hermosa llamada fiesta de la Epifanía. La palabra Epifanía viene del griego, significa manifestación. Phanein dio fenómeno. En nuestro idioma, Epifanía, manifestación del Hijo de Dios a los pueblos gentiles. El día de Navidad hemos visto que los ángeles aparecieron a los pastores judíos para anunciar el nacimiento de nuestro Señor. Os anuncia una grande noticia: ha nacido el Cristo en Belén. Y los pastores que conocían de los ángeles, tenían la revelación divina, y bien fueron y vieron al niño. Con los pueblos gentiles, es decir, las naciones no judías que no tienen la revelación escrita, profética, ellos utilizan la inteligencia. Sabían algo, que un Salvador vendría, algo sabían. Porque no olvidemos, el paganismo es corrupción de la revelación primitiva. Nuestro Señor, al inicio de la humanidad, habló con los hombres, nuestros primeros padres, Adán y Eva y sus hijos. Eso se llama la revelación primitiva. Pero con el tiempo esta revelación primitiva va a corromperse y engendrar, por desgracia, lo que llamamos el paganismo, el culto de los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Los ídolos son, no son dioses, son disque dioses, es divinización de las criaturas. Esto es el paganismo. Los paganos no son ateos, no para nada, al contrario, multiplican los dioses y divinizan, pero no pueden hacerlo, solamente piensan que así es, que las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, o ciertas criaturas son dioses, y no lo son, y ahí el demonio intervino para engañarlos. Pero entre esta gente hubo siempre gente que seguía la inteligencia, que es don de Dios, y sabían que hay alguien arriba. Y de hecho, Dios utilizó a los verdaderos filósofos para guiar a estos pueblos en parte. Pero sabían algo, y sobre todo desde que el pueblo judío, primera vez en los años 732, cuando los asirios llevaron los de Samaria, los cismáticos presos, dispersos en Mesopotamia, Irak actual, Irán, Siria del norte, etc. Y después en 586 los llevaron los demás judíos a Babilonia durante los 70 años. Entonces estas profecías acerca del Salvador ya estaban algo conocidas de estos pueblos. De hecho, en la Biblia tenemos el libro de Job, y Job no era judío. Entonces había gente todavía en la gentilidad, todavía que sabía algo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Unos reyes magos, cuidado, no son magos en sentido malo, sino eran astrónomos, sabios, gente instruida, gente poderosa, gente inteligente, ven algún fenómeno extraordinario que no era normal, una estrella brillante. ¿Y qué es esto? Finalmente, movidos por una gracia interior, Dios, hablando de sus corazones, los lleva y la estrella los guía hasta Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, ni flojos ni perezosos, bien directamente van a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Venimos a adorarlo. Y ahí va a provocar un alboroto tremendo en Jerusalén, porque Herodes, el rey Herodes, no es judío. El rey Herodes no es judío. Él servía a los judíos como, digamos, soldado militar, y después tomó el control. Y ahí se realizó la profecía capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob, nieto de Abraham, en Egipto, anuncia a cada uno de los 12 hijos cosas. Bien, anunció que el Mesías iba a venir, Cristo iba a venir, cuando el cetro iba a salir de Judá. David, todos los reyes de Judá son descendientes de Judá, hijo de Jacob, ¿no? Y cuando Herodes tomó el poder, el cetro, el mando, salió de Judá. Entonces ahí ya sabían que el Mesías estaba cerca. Y además, Daniel profeta había anunciado también el tiempo de la venida del Mesías. Entonces, ¿qué hace Herodes? Y viene Herodes, en lugar de aprovechar
de la gracia de Dios, una gracia actual, bien va a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no es un hombre de corazón puro, no es un hombre sincero que ama la verdad, busca la verdad, que hace el bien. Él toma el control, eliminó sus adversarios y quiere eliminar todo lo que puede levantar el pequeño dedo porque él es el rey. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Bien, el Evangelio dice que junto a los príncipes de los sacerdotes, ponga los cardenales, obispos y teólogos sacerdotes del Antiguo Testamento, los junta, diciendo dónde tiene que nacer el Mesías, el Cristo. Y hace siglos y siglos estaban esperándolo, ¿no? Bien, ellos consultan, según el profeta, debe nacer en Belén, tierra de Judá. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces ya sabe dónde está, qué va a hacer, y bien va a utilizar la astucia, la simulación, la mentira, llama en secreto a los reyes y les dice, vayan, búsquenlo cuidadosamente, hagan sus devociones, adórenle, regresen, decímelo para que yo también vaya a adorarle. Ahí mientes, solamente quieres saber dónde está. Y bien, ¿qué pasa? Cuando los reyes salen de Jerusalén, otra vez aparece la estrella y lo lleva hasta Belén, no está muy lejos de Jerusalén. Lo lleva hasta Belén y se para sobre el lugar donde estaba el niño. Y dice el Evangelio, se regocijaron mucho, al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento. Y entrando en el lugar donde se hallaba el niño, con su madre María, y postrándose lo adoraron. Mire, los padres de la iglesia dicen estos reyes magos son las primicias de los pueblos gentiles. Primicias, los primeros que le reconocen. Claro, Dios habla a su corazón mediante gracias interiores, gracias actuales de luz. Entonces van a adorarlo y van a ofrecerle unos dones. Claro, lo ofrecen a la madre, porque el niño todavía es chiquito, pero es el Todopoderoso presente. Mire cómo Dios es humilde. Bien, ¿qué le ofrecieron? Le ofrecieron 3 cosas: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra le ofrecen, y después, cumplieron su misión, quieren regresar a Jerusalén, decir a Herodes lo que han visto. Dios, que sabe todo, interviene de 2 maneras, una para salvar a los reyes magos y la otra para salvar al niño Jesús. Interviene mediante su ángel y les dice, habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Entonces ahí van por otro camino, obedecen. Solamente gente muy, muy obediente, muy cumplidora, muy constantes, muy perseverantes. Misión cumplida, regresan a su país por otro camino. Y cuando Herodes se da cuenta que no llegan, furioso de ver su plan disparatado, manda a sus esbirros, a su policía, a su gente, a Jerusalén y a los alrededores de Jerusalén, matar a todos los niños de 2 años por abajo. Pero ¿qué pasó con el niño Jesús? Bien, Dios, sabiendo lo que iba a hacer Herodes, bien, esta misma noche, mediante el ángel, San José recibe el mensaje: levántate, toma al niño y su madre y vete a Egipto. Vete a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Queridos hermanos, quiero comentar un poco con ustedes acerca de la gracia actual. Ustedes saben que hay 2 tipos de gracia. La gracia es un don gratuito de Dios, ¿sí? Hay la gracia santificante, que nos santifica, que nos hace hijos de Dios, que es algo divino, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo. Esto está únicamente en las almas, en gracia y en santidad. Y hay la gracia actual. La gracia actual se presenta bajo muchas formas diferentes. Por ejemplo, usted tiene una idea buena bien en la mente, es una gracia actual. Usted tiene ganas de estar leyendo un librito y se da cuenta que si tal o tal santo y santa hicieron, aguantaron, soportaron, triunfaron, ¿por qué yo no? Como decía Santo Agustín, si estos y aquellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Sí?
Un accidente puede ser una gracia actual. Un día estaba en el hospital de San Juan de Dios, en las emergencias, muchos enfermos uno al lado de otro. Había un señor con un grande collar aquí en el cuello. Padre, pues me acerco. Padre, quiero confesarme. Bien, Ave María Purísima, qué bueno, adelante. Bueno, lo confieso, lo absuelvo, lo bendigo y me retiro. No, padre, regrese, tenga algo que decirte. Regresé. Doy gracias al Señor por este accidente. Porque mientras estuve bien, hacía cualquier cosa y ni pensaba en Dios. Y esto me hizo pensar mucho. Hasta me confesé. Y bien, este accidente fue una gracia de Dios. Una gracia de Dios. Había un músico, un poeta, músico italiano. Se hacía muchas canciones, pero de las malas. Y un día fue al cementerio, no sé cuál causa, fue al cementerio y de repente, sin darse cuenta, se cayó en una tumba, una fosa profunda. Quedó espantado, pude ver entre huesos, calaveras, ahí cosas, y profunda, oscura. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Voy a morir? No quiero morir aquí. No quiero morir, Señor. Virgen Santa, Madonna, si usted me saca de aquí, te prometo nunca más escribir ninguna canción mala. Todo será en honor tuyo y tu hijo. Y empezó a rezar y gritar socorro. Unas personas pasaron por el cementerio y escucharon la voz, un poco al inicio, después, no, por favor, soy yo, fulano, vengan, conocen mi voz, etcétera, etcétera. O se acercaron, era él. O trajeron lo necesario, lo sacaron. Este hombre fue totalmente transformado. Y bien, esta caída en la fosa fue una gracia actual de Dios para ese hombre, que causó su conversión, ¿sí? Entonces podemos recibir muchas gracias bajo 1000 formas diferentes. 1000 formas diferentes para, sea adelantar en santidad, o sea salir del pecado, o sea defendernos del pecado. Por ejemplo, cuando uno está al punto de hacer una fechoría que no es digna de un hombre honrado, de una persona cristiana, su corazón, no, cuidado, una alarma se atoca. Es una gracia actual. Es una gracia actual. Ahora, ¿qué pasó con las gracias actuales del Evangelio de hoy? Bien, Herodes recibió la grande noticia. Hace siglos y siglos estaban esperando a Cristo, Mesías. Y en lugar de decir, qué maravilla, bajo mi reino viene el Mesías, voy a recibirlo, honrarlo, protegerlo, presentarlo, cumplir las profecías, bien, con su pequeña mente va a pensar en sus intereses. No quiero que un descendiente del rey David venga a tomar mi reino, yo voy a matarlo, él y todo lo que pueda pasar por mis manos, ¿para qué? Totalmente falso. De hecho, sus hijos van a ser títeres de los romanos, él mismo era títere de los romanos, y en el año 70 van a rebelarse los judíos y todo será destruido. Y los sobrevivientes crucificados y vendidos como esclavos. Entonces no aprovecha Herodes de la gracia actual de luz de conocimiento que Dios le ha dado. Igual los sacerdotes leen que la profecía está cumpliéndose, ven estos reyes paganos, magos, sabios, creyentes, que vienen a buscar desde lejos, y ellos nada, no hacen nada. Nada. Tremendo, ¿no? Y nosotros como cristianos, ¿cuántas veces recibimos luces, advertencias, buenas ideas y hacemos los sordos? Que hermanos, todos podríamos ser mucho más santos, progresar en santidad. En la medida que uno progresa en santidad, en fe, esperanza, caridad y santidad, sus oraciones son más poderosas. Su ejemplo es más contagioso en buen sentido, edificante más bien. ¿Y por qué no progresamos? Y porque muchas veces, por desgracia, despilfarramos las gracias, las luces que Dios nos da. Acabo de decir, un accidente puede ser una gracia de Dios para progresar. Un día un muchacho estaba muy angustiado porque iba a perder el avión. Hizo todo su posible y lo perdió. Y estaba enojado, protestaba por su dentro. Y después de una hora estaba de rodilla dando gracias al Señor porque el avión que iba a tomar se cayó y él no estaba dentro.
Una muchacha, por ejemplo, quiere casarse con fulano, hace todo su posible y cuando este fulano la deja, no quiere casarse con ella, ella está al borde de la depresión o no sé qué. Y después se cuenta que ese muchacho no valía para nada la pena, era más bien una peste para su vida, iba a arruinar su vida. Hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo debemos a la gracia de Dios. Hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo debemos a la gracia de Dios, queridos hermanos. Dios es todopoderoso y sabio. Hoy pensamos que como cristianos que tenemos que ir al cielo con avión privado, casi. ¿Quién de los santos llegó al cielo con avión privado? ¿Quién de los santos llegó al cielo sin pruebas, sin dificultades, sin cruces, sin lágrimas, sin penitencias, sin calumnias, sin ser señalado, menospreciado, perseguido? ¿Cuántos millones de mártires tenemos en 2000 años? Hoy apenas hay una dificultad que queremos absolutamente lo que queremos. No, hijitos, hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo demos gracias, Señor. Funciona, qué bueno, no funciona, qué bueno, tú sabes mejor que yo. Se cuenta la sabiduría profana, había un rey con su secretario, iban a cacerías, eran paganos. Un día ese rey con su secretario en la cacería tuvieron un accidente y no me acuerdo los detalles, se cortó un dedo del secretario. Se cortó el dedo ya. Y después de un tiempo, el secretario sigue sirviendo fielmente. El rey no está contento de él, lo echó a la cárcel. Perdón, el que perdió el dedo era el rey el que perdió el dedo, no era el secretario. El secretario se va a la cárcel. Y finalmente los paganos agarran al rey y lo llevan ahí al matadero, a sus altares de paganos, para sacrificarlo. Y cuando vieron que le faltaba un dedo, le dijeron, no es víctima perfecta, suéltenla, no vale la pena. La soltaron y regresó. Y apenas regresó, fue a ver a su secretario en la cárcel, lo sacó, porque ese secretario decía siempre, Dios lo quiso así, Dios lo permitió así, la divina providencia lo permitió así. Y le contó su historia, que iba a ser sacrificado, pero por lo del dedo, lo soltaron. Y dijo, dígame ahora, y yo por el dedo me soltaron, porque no era sacrificio completo. Y tú porque Dios permitió que fueras a la cárcel. Porque yo Dios tenía los 5 dedos, entonces si a mí me hubiera agarrado contigo, me hubiera matado a mí. Entonces Dios me protegió de esta manera, con tu enojo. Entonces, queridos hermanos, tratemos de poner todo en la mano de Dios, todo en la mano de Dios, no desanimarnos, no deprimirnos, pase lo que pase, Dios tiene la última palabra, pero seamos atentos a esas luces que Dios nos da. De ahí la importancia de un cierto silencio interior, silencio exterior, de meditación, de reflexión. Los que hacen retiros ahí se dan cuenta que ese retiro los ayuda mucho a ver más claro en su corazón y escuchar mejor la voz de Dios. Entonces, cuando tiene ganas, por ejemplo, de rezar, no diga después. Tener ganas de rezar era una luz, una gracia actual que Dios te daba. Tienes ganas de ir a misa en la semana, pues domingo es día del Señor, tenemos que hacerlo, pero en la semana puedes ir, si no hay mayor dificultad, etc. Vaya, porque una misa más, una comunión más en la vida no es poco, es Dios que recibimos. Es hora de rosario, no diga después. Puedes hacer algo bueno, hágalo. Y si usted es atenta a todas esas luces que Dios te da, usted va a progresar. Si tiene ganas de hacer algo malo, no sé, de juzgar, de criticar, de menospreciar, de mirar algo que no debes, de perder tiempo con cualquier cosa, de juzgar, criticar a los demás, y usted siente en su corazón algo y dice, cuidado, esto no agrada mucho al Señor, también es Dios que habla a tu corazón. Y no olvidemos, en la iglesia los sacerdotes no dicen opiniones personales, o al menos esto no deberían decir cosas personales, deberían edificar el pueblo, como hemos escuchado en la segunda misa de Navidad. Nuestro Señor
el Salvador Jesucristo apareció para enseñarnos a renunciar a la impiedad y a renunciar para vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente. Entonces, seamos atentos a estas luces que Dios nos da. Y la mejor manera de progresar en esto, traten de tener como propósito de este año no solamente el vivir en estado de gracia habitual, también de leer un poquito, aunque sea una página por día, aunque sea una media página por día. Hagan esfuerzo. Si leen una página por día, son 365. Ya es un tomo bastante sustancial. La lectura ayuda, alerta, frena. Son luces que Dios da mediante estas lecturas. Y traten también de no distraerse con el contacto del mundo en sentido del Evangelio, de esta gente paganizada, de esta gente atea, de esta gente corrupta, de esta gente sin Dios, sin morales, sin principios. Cuidado, los cristianos hoy no medimos que estamos invadidos, estamos contagiados. Mire cuántos siglos de esfuerzo hizo nuestra madre, la Iglesia Católica, los sacerdotes y fieles del pasado para cristianizar el mundo, y delante de nuestros ojos están paganizándose. Están paganizándose. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos perdido ese vigor del Evangelio, de vivir de una manera coherente, de vivir según los principios cristianos y no según unas ideas más o menos. No, Dios llama a todos a la santidad. Por eso, ser atento a las luces que Dios da y ponerlas en práctica. Nunca decir después. Si este año usted puede hacer un retiro, hágalo ahora. No diga el año próximo. El año opuesto quizás nunca existirá. Hace 2 o 3 años, un jovencito que yo había bautizado dijo: padre, quiero hacer mi retiro espiritual. Dije: espere, tienes 16, espero los 17 para hacer retiro. Hasta los 17 años, bueno, aceptamos que vengan retiros de Santo Ignacio, ¿no? Y bien a los 16 y pico, tuvo una enfermedad en la cabeza, de bacteria de puerco, murió. No llegó a los 17. Lo que podemos hacer hoy, no dejarlo para mañana. Tratemos de imitar la obediencia, la constancia, la perseverancia, el amor de los Reyes Magos hacia Dios. Y eso les costó. Y nuestra estrella, en conclusión, queridos hermanos, nuestra estrella debe ser la lámpara del Santísimo. Ahí está. Ellos hicieron tanto esfuerzo, de tan lejos vinieron con tantos obstáculos, gastos, peligros, etc. Nosotros tenemos aquí el mismo niño Jesús que estuvo en Belén, y bien está aquí, queridos hermanos, el Santísimo Sacramento. Por esto, cuando estamos en dificultades, o aunque sin dificultades, venir un rato a la iglesia y hacer la visita al Santísimo Sacramento es muy importante. Realmente Jesús habla a nuestro corazón. Bien, que nuestro Señor en su misericordia grabe en nuestra mente estas palabras y nos ayude a ser dóciles a las luces que nos da. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.